problema del que no quiere asistir. Entonces hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial sistémica. La digo así porque existe hipertensión arterial pulmonar, entonces tenemos que especificar claramente para que nos ubiquemos bien en el tema. La literatura afirma que la hipertensión arterial sistémica es el trastorno cardiovascular más prevalente a nivel del mundo. ¿Bien? Y entonces pareciera algo muy sencillo, fácil de definir, fácil de tratar, y la cosa no es tan simple como eso. ¿Bien? Entonces, tomar la presión arterial es toda una técnica especial. Entonces, existen los dispositivos para tomar presión, tienen que estar validados, especialmente esos que usamos ahora, que son los digitales. O sea, hay una página que se llama www.stridebp.org, STRIDEBP, donde hay la relación de equipos que están validados para su uso para tomar la presión arterial. Existen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para saber cómo debo tomar la presión en forma exacta. Donde dice: la vejiga del paciente debe estar vacía, no debe haber hecho ejercicio hasta 1 hora antes de que entre al consultorio. Entonces es frecuente que hoy, por ejemplo, he visto un joven de 30 años que le registré cifras altas y me dice: no, yo nunca soy hipertenso y recién he llegado corriendo porque perdía la cita. ¿Bien? No debe haber ingerido bebidas estimulantes tipo cafeína o bebida alcohólica. No fumar, ¿bien? En los 30 minutos anteriores. Se toma el brazo descubierto cuando tomemos la presión, ¿ya? No es sobre la ropa, muchachos. Debe estar en posición sentada el paciente, los pies apoyados sobre el piso, el brazo derecho e izquierdo a la altura del corazón. Recordar que la presión entre los brazos no es exactamente igual. Puede haber una diferencia de hasta 15 milímetros de mercurio, y entonces se considerará el valor más alto. Debo usar un manguito de diámetro adecuado para el diámetro del brazo del paciente, y como mostraba la figura, el manguito debe estar por encima del pliegue cubital. Primero palpamos la radial, insuflo. Recuerden que se cierra horario el tornillo de la perilla, y insuflo hasta que se anule la presión, la palpación del pulso en esa radial. Y ahí entonces yo sé que es más o menos mi presión sistólica. Insuflo hasta 20 a 30 milímetros por encima de ese valor, luego coloco el esteto y desinflo lentamente. Entonces voy a registrar la presión sistólica, que es la fase 1 con COVID, y la presión diastólica, que es la fase 5. Hay algo muy frecuente en los pacientes, especialmente los de tercera edad, que se llama hipotensión ortostática. El concepto de hipotensión ortostática es cuando yo tomo la presión, luego de 1 minuto, el paciente estaba sentado, lo tengo de pie, y si me cae en 20 la sistólica o en 10 la diastólica, puedo decir, estamos hablando de hipotensión ortostática. Bien. Si nosotros vemos el mapa mundi, vemos que la prevalencia de hipertensión arterial es en todo el mundo, con áreas de mayor prevalencia como el África aquí, ¿bien? La Europa, la parte de Rusia, Países Bajos y tal. Entonces, en todo el mundo hay hipertensión. Y 30 a 45% de la población adulta, lo que equivale a más de 1.500 millones de personas, son hipertensos. Entonces, por ejemplo, en España hay un dato que dice de que en los hombres, ¿sí?, tenemos 34% de hombres hipertensos, y en mujeres el 32%. La presión no sube con la edad. O sea, en promedio de 3 personas, una es hipertensa. ¿Pero qué es hipertensión arterial? En realidad es un límite arbitrario el que se ha establecido. Se conoce que daño de órgano blanco puede ocurrir a partir de 115,75.
Entonces, ¿quiénes son no hipertensos y quiénes son hipertensos? Pues un límite establecido. Y las guías difieren en eso. Si vemos las guías americanas, las últimas, que son del 2017, para los americanos en sus guías, lo normal, lo ideal es yo tener una presión menor de 120/80. Muy bien. Ellos dividen la hipertensión arterial a partir del punto de corte de 130/80, ¿ya? O sea, a partir de ahí, si yo tengo en mediciones consecutivas de 130/80, yo ya soy hipertenso. Y ellos lo dividen solo en dos estadios: hipertensión estadio 1, que es de 130/139, o la diastólica de 80/89. Y la hipertensión estadio 2, que va a ser igual o mayor a 140 y o 90, que es el punto de corte de hipertensión arterial para la guía europea. Si vemos las guías europeas, y han sido revisadas y hay nuevas publicaciones, pero el punto de corte para la guía europea sigue siendo 140/90. Entonces, 140/90 sería estadio 2 para el americano y es grado 1 de hipertensión para los europeos. Se divide en 3 grados dependiendo del valor. El más severo, que es el grado 3, es 180 y o 110. Porque hay gente que solo tiene hipertensión sistólica. He visto gente mayor que solo tiene hipertensión sistólica, que sería igual o mayor a 140 y una diastólica menor de 90. Y más raro aún, hay hipertensión solo diastólica, o sea, menor de 140 la sistólica, pero mayor de 90 la diastólica. Y entonces, como dice el título, existen caminos cruzados en las guías de hipertensión arterial. Y bueno, hay montones de revisiones de guías. Hay guías locales, peruanas no hay. Hay guía latinoamericana del 2017, la guía americana que les he mostrado, la europea, la canadiense, la guía NICE, que es inglesa, y otras más. O es que debo personalizar de acuerdo al paciente que tengo delante. Cuando uno ve pacientes en la consulta, hay algunos que entran al consultorio y les sube la presión. Es una hipertensión reactiva, se llama así, o hipertensión de la bata blanca, que aquí en mi cuadro está como de 20%, algunos la refieren hasta de 30%. La hipertensión oculta es aquel que en el consultorio tiene cifras normales, pero fuera de la consulta tiene cifras altas. Y en estos dos casos se recomienda hacer el MAPA, que es un estudio no invasivo, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y el que es hipertenso realmente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Edgar, ¿está usted ahí? Y los otros, a ver, quiero oír una voz más. Edgar, le mandé la clase a usted a su correo, ¿sí? Si la revisa, la tiene usted. Creo que es el único que está asistiendo. Quiero oír una voz más. Tracy. Sí, doctora. Allá. Por lo menos 2. Y entonces, lo importante es que tratar la hipertensión arterial trae más beneficios a no tratarla. Y tiene que ser elevación de cifras tensionales, pero en forma sostenida. No es hoy me subió la presión, pero el resto de días de la semana la tengo normal. Entonces tiene que ser hipertensión sostenida. Para el 2025, la Organización Panamericana de la Salud estima que la prevalencia sea de 1.5 billones de personas. Pareciera algo trivial, pero es un factor de riesgo muy importante. Y es importante porque si nosotros vemos a los pacientes con infarto o coronarios, el 50% son hipertensos. Los que hacen accidentes cerebrovascular, el 33% es hipertenso. Insuficiencias renales crónicas, estadio 5, que están en hemodiálisis o en DIPAC, son hipertensos también.
Es causa de falla cardíaca, es causa de que aparezca la famosa arritmia fibrilación auricular, que nosotros le tememos mucho porque se forman trombos en la orejuela izquierda y emboliza. Entonces tenemos pacientes con accidente cerebrovascular secundario, un episodio cardioembólico por fibrilación auricular. Hay retinopatía diabética, hipertensiva, y también se le responsabiliza por el deterioro cognitivo de la gente. Y otro problema que es la claudicación intermitente, isquemia de extremidades, que es insuficiencia arterial periférica. Entonces, es un factor de riesgo involucrado en muchas otras patologías, tiene su repercusión, da daño de órgano blanco, como la diabetes. Y sabemos que si nosotros bajamos solo en 10 milímetros, miren cómo reducen la tasa de eventos de los que hemos mencionado, incluso la mortalidad total. Así que hay un poco de desidia de parte de los médicos, dicen, el tratamiento, y también de desidia de parte de los pacientes que no le dan la importancia debida a este importantísimo factor de riesgo. Sabemos entonces que en la hipertensión arterial está activado el sistema nervioso simpático, aumenta la activación simpática especialmente a nivel renal, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona con retención de sodio y mayor sensibilidad a la ingesta de sodio. Hay disfunción endotelial, disminuye la producción de óxido nítrico y aumenta la endotelina. Y también hay una activación del sistema inmune que es responsable de vasoconstricción. Pero sí se conocen innumerables genes involucrados en la hipertensión arterial sin que haya uno específico. Pues bien, entonces, ¿qué debo hacer con mi paciente? Estos son objetivos fundamentales, muchachos. Primero, confirmar que estoy frente a un paciente hipertenso, porque si tengo una hipertensión de la bata blanca y le doy tratamiento, me puede venir hipotenso o chocado por emergencia. Debo medirla por lo mínimo, dice, en 2 a 3 ocasiones en días diferentes. Identificar otros factores de riesgo que tenga ese paciente. Verificar si hay daño de órgano blanco. ¿Qué otras patologías asociadas tiene el paciente? Y algo que es muy importante para guiar el tratamiento es estratificar el riesgo cardiovascular global, algo que lo hablamos en la clase anterior y que va a sumar pues varios factores de riesgo. Pues bien, vamos entonces. Tengo que valorar el riesgo cardiovascular. Hipertensión secundaria alcanza más o menos el 5% y tenemos que sospecharla especialmente en el paciente con hipertensión arterial resistente, que es algo que vamos a conversarlo después. Entonces, debo medir la presión arterial repetidas veces, dicen, en más de una consulta, excepto si tengo una hipertensión estadio 3, o sea, 180 o 110, porque ese ya definitivamente es hipertenso. Recordar que puede haber diferencia entre las presiones en el mismo brazo, así que saco un promedio, o si es más alta en un brazo, va a ser el brazo de registro más alto el que voy a considerar. Es importante hacer, aquí está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o monitoreo MDPA, monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Sí. Como ven, es indicación clase 1C y se indica principalmente a los pacientes que tienen hipertensión de la bata blanca o hipertensión enmascarada. También puedo hacerlo para mis pacientes que me dicen no voy yendo bien, entonces se puede controlar la presión, basta con un registro de mañana y de noche. Hay pacientes que quieren registrarse cada hora. Y también puedo identificar si el paciente, por ejemplo, me hace hipotensión ortostática, que es caída, recuerden, hipotensión ortostática es caída de más de 20 en la sistólica o más de 10 en la diastólica, después de un minuto de que esté de pie el paciente y se registran las cifras. El examen físico me orienta más a pensar en causa secundaria.
un paciente con síndrome metabólico, ¿no? Con una circunferencia de cuello mayor a 40 centímetros, son los pacientes que hacen apnea obstructiva del sueño, los que roncan de noche. Patología tiroidiana. Evidencia de síndrome de Cushing, ¿no? Que es, tiene estrías venosas, depósito, una obesidad central. Y tenemos además, si yo tengo, evidencia de hiperaldosteronismo, que lo vamos a referir después. Entonces, si yo tengo ya, esta es la guía europea, tengo cifras de 14, 140, 90, yo puedo repetir la consulta, tengo que medir un día más, le digo a mi paciente, o que se haga un mapa o un monitoreo domiciliario, ¿bien? Para confirmar el diagnóstico, porque decirle que es hipertenso implica en tratamiento de por vida. Este es el mapa. Se le pone el manguito en el brazo. Aquí hay una grabadora, va a registrar las cifras de presión arterial. Recuerden que de noche nos cae la frecuencia y nos cae la presión arterial. Es el patrón Dipper, es lo que uno espera en la población normal. Pero el paciente hipertenso suele ser no Dipper. No le cae la presión de noche, incluso le puede subir, y eso fue argumento para decir que demos los antihipertensivos de noche, pero después ya eso cayó también en desuso. Entonces hay criterios para decir, si yo mido en la consulta, va a ser mi paciente hipertenso si es igual o mayor a 140 de sistólica y o 90 de diastólica. Si yo hago un mapa, ¿sí? Si de día, el promedio de día del paciente es igual o mayor a 135 y o igual o mayor a 85 la diastólica. De noche, el promedio igual o mayor a 120 y o igual o mayor a 70. Y de las 24 horas, 130-80. Y si él se controla en casa, 135-85. Lo mismo que en el mapa de día. Entonces hay criterios del mapa y del monitoreo domiciliario. Y como en la pandemia sirvió para que la gente se compre sus equipos, tienen saturómetro, tienen presión arterial, hasta para medirse el azúcar. Bueno, algo bueno trajo la pandemia. Ellos ya participan en su autocuidado y eso es muy importante. Pues bien. Entonces debo estratificar el riesgo. ¿Y cómo estratifico el riesgo? Este es uno de los scores, las tablas que les mostré. Vamos a ir conversándola poco a poco. ¿Y por qué es importante? A ver, vamos. Recuerden que en la guía europea son 3 estadios de hipertensión arterial. Si tienen otros factores de riesgo asociados, puede que no tengo factores, se refiere a la diabetes, ¿sí? A la enfermedad coronaria, si hay daño de órgano blanco. Y si tengo nivel 1 de hipertensión arterial, soy considerado de bajo riesgo si no tengo otros factores de riesgo. Pero cifras más altas ya paso a elevarse mi riesgo. Si yo tengo 1 o 2 factores asociados, qué sé yo, soy hipertenso y además soy dislipidémico, por ejemplo. Bien, ahí ya nivel 1 ya es moderado riesgo, ya dejó de ser bajo riesgo. Si tengo 3 o más factores de riesgo, si es una hipertensión estadio 2 y tiene daño de órgano blanco, diabetes, insuficiencia renal grado 3 y estadio 3 y ya estoy con falla renal grado 4 y diabetes con daño de órgano blanco, ya soy de muy alto riesgo. Todo lo que está en rojo intenso es muy alto riesgo. ¿Qué dicen las guías? Yo puedo darme el lujo de decir, bueno, es un paciente de estadio 1 de hipertensión que no tiene factores de riesgo, que sería de bajo riesgo. Ahí puedo aplicar solo medidas higiénico-dietéticas, es decir, controlarlo para luego decidir si doy terapia farmacológica. En el resto, todos deben recibir terapia farmacológica. Y en el mundo ahora se asocian fármacos para que en una sola tableta pueda haber 2 fármacos y hasta 3 de mecanismos de acción diferentes.
pero en nuestro medio eso encarece el valor de la tableta. Pues bien, entonces vamos. ¿Qué estudios le voy a pedir a un paciente hipertenso? Si aparece un análisis de orina, si aparece proteinuria, ¿no? En la orina, significa que hay daño de órgano blanco o que sea de origen renal, es hipertensión. Sodio, potasio sérico importante en el hiperaldosteronismo, por ejemplo, cursa con hipocalemia. La función renal, creatinina sérica o depuración de creatinina en orina de 24 horas. La glicemia en ayunas, un perfil lipídico que ya lo hemos hablado, dosaje de ácido úrico y hay unas tiras que puede decirme si hay microalbuminuria o no. Y bueno, otros estudios. Un electro, paciente cardíaco de cajón. Mapa, mi hospital no tiene, mire, pero se puede hacer. Monitoreo domiciliario de presión arterial, pues a ver si tiene el equipo validado y calibrado y se debe calibrar una vez al año, pues bien. ¿Listo? Un fondo de ojo es más difícil. Otros estudios va a depender si yo sospecho de hipertensión secundaria. Y algo muy importante es en orina, la relación albúmina-creatinina urinaria. Entonces, voy a pesquisar, ya hice mi diagnóstico, estratifiqué el riesgo, he preguntado si hay otros factores de riesgo asociados, otras comorbilidades que puede tener el paciente. Y entonces voy a buscar daño de órgano blanco en el electrocardiograma, que busco hipertrofia del ventrículo izquierdo y otras alteraciones. Y hay un montón de métodos para yo definir cuáles son los criterios para hipertrofia ventricular. El más frecuente, ustedes saben que es el de Sokolov-Ilayo, hay el de Ron-Giliestes, hay el de Cornell, el Perugia, Wilson, en fin. Voy a hacer la relación albúmina-creatinina. Si aumenta la excreción de albúmina. Microhematuria es de 30 a 300 miligramos en orina de 24 horas. La función renal, el fondo de ojo, buscando retinopatía hipertensiva. El eco también es para ver si hay hipertrofia u otras alteraciones. Y la hipertrofia se ve antes en el eco que en el electrocardiograma, es más precoz. Ultrasonido de carótidas, a ver si hay placas. Bien. Estos son unos del... A ver, el Sokolov-Ilayo, como sea el más frecuente, yo mido la SDB1 más la RDB5 y si me da más de 35, digo índice de Sokolov positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos el de Cornell de voltaje y el Cornell de duración. Pero hay otros. Entonces yo busco en el hipertenso, en el electro, hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el eco, pues también buscan lo mismo y también el tamaño de la cavidad ventricular izquierda y de la aurícula izquierda. Cuando hacemos ultrasonido de abdomen, es para ver cómo está mi aorta abdominal, ¿sí? Si tengo alteraciones del tamaño o de la estructura de mis riñones, si tengo una hipertrofia de próstata, por ejemplo, o una obstrucción por litíasis renal, que sería una causa de origen renal de mi hipertensión. Puedo ver las glándulas suprarrenales, hay una patología que se llama feocromocitoma, que es por un tumor de suprarrenal, o también paragangliomas, que estos descargan catecolaminas. Estenosis de arteria renal se puede ver también en el Doppler de arterias renales. Cuando nuestras arterias están endurecidas, se mide la velocidad de la onda de pulso. Desde la carótida hasta la femoral es un aparatito que nosotros no tenemos y que hace el diagnóstico de aterosclerosis. El índice tobillo braquial es, yo divido la presión sistólica de la pierna en el numerador entre la presión sistólica del brazo y si da menos de 0,9 me está dando el diagnóstico de insuficiencia arterial periférica.
Hay unas tablas para establecer deterioro de la función cognitiva. Imágenes de cerebro, pues tomografía, resonancia son las más específicas. Y bueno, ¿y cuál es la meta? Yo voy a dar tratamiento y el paciente me pregunta, ¿y hasta cuánto vamos a bajar la presión arterial? Definitivamente, para todos los pacientes, debe ser menor de 140/90. Y en los pacientes más jóvenes, 130, 120 y menos de 80, nunca menos de 120. Ya en la gente mayor de 80 años, ¿sí? O más, también se da tratamiento, pero hay que tener mucho cuidado porque esta gente hace hipotensión ortostática fácilmente. Muy bien. Entonces, depende de qué población estoy tratando. Bien. Y vamos entonces. Esto lo voy a pasar rápidamente porque es muy largo. Bien. Si puedo bajarle a 120 a gente menor de 65 años, se hace. Al resto, y súmenle 10. Pues bien. Pero existen causas secundarias, 5%, es lo que dice la literatura. Puede ser secundaria enfermedad renal, enfermedad de las arterias renales, a tumores de suprarrenal como el feocromocitoma, que se describía clásicamente que daba palpitaciones paroxísticas, diaforesis, cefalea, pero hay feocromocitomas que no tienen esas hipertensiones paroxísticas. Coartación de aorta, una patología que vemos en adultos también, el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo como causas de hipertensión secundaria. Entonces, vamos ahí. Si son niños menores a 12 años y estamos pensando en hipertensión secundaria, enfermedad del riñón va a ser la primera causa. Bien. Entre 19 y 40 años, también enfermedad renovascular y hay alteraciones en la arteria renal que se llama fibrodisplasia, que les voy a mostrar figuras. Entre 41 a 65 años, dice un adulto, debes pensar en hiperaldosteronismo, enfermedad de síndrome de Cushing, feocromocitoma, enfermedades del parénquima renal o de las arterias renales. Entonces, vamos ahí. Les voy a mostrar unas figuras. Aquí tenemos una aortografía abdominal a la izquierda. Bien, no se ve más claro, se ve con contraste a la derecha. Y esas dos arterias que nacen de la aorta son las arterias renales. Si estamos de frente a la computadora, mi arteria renal derecha tiene una lesión ostial y mi arteria renal izquierda tiene una lesión significativa un poco más allá, luego de su origen. La aorta también tiene placas ateromatosas en su trayecto que le reduce el diámetro del vaso. Entonces, puedo tener placas ateroscleróticas a nivel de las arterias renales y se bypassea esas arterias, o sea, se hace angioplastía de arterias renales. Existe la coartación de aorta. En la figura de la izquierda se ve como una cintura después del origen de una subclave izquierda dilatada y se le pone a la derecha una endoprótesis y se restablece el diámetro normal del vaso. Si viene un niño, un joven, ¿no?, adolescente con hipertensión en miembros superiores porque sube la presión en los brazos y hay hipotensión o pulsos disminuidos o ausentes en las piernas, una muy buena posibilidad diagnóstica es que estemos frente a una coartación de aorta y la coartación sopla en el dorso paraescapular izquierdo. Los pacientes que son renales crónicos, recuerden, tienen edema de miembros inferiores. Entonces muchos edemas dicen es por falla cardíaca, pero no, pues también hay edema de origen renal. Es paciente que tiene anemia, inapetencia, ¿bien? Y los marcadores séricos de disfunción renal, creatinina, urea elevados. En el sedimento hay hematuria, proteinuria. Muy bien. Pues el renal es clásico, digo yo. Tiene una palidez específica.
El aldosteronismo tiene hipocalemia, entonces el paciente tiene debilidad muscular, tiene tetanía, ¿bien? Y bueno, se hace estudios de imagen de suprarrenales y se saca muestra de las venas renales para hacer esta relación de dosaje aldosterona-renina plasmática. En el feocromocitoma lo que nosotros hacemos es dosar concentraciones de metanefrinas y catecolaminas y sus metabolitos que son el ácido vanilmandélico. Muy bien. Patología de tiroides, tanto el hiper como el hipo también pueden estar involucrados. Entonces recuerden que las causas más frecuentes son la apnea obstructiva del sueño, ya sabemos que es el gordito que duerme de día y ronca de noche. El feocromocitoma, ya les conté, la enfermedad renovascular o el aldosteronismo primario. Hay drogas que pueden causar hipertensión arterial. Los AINES, muy frecuente, mi hipertenso iba bien con el esquema y alguien le da un AINE porque le duele las rodillas, le duele la cadera y se desestabiliza. Los AINES pueden causar hipertensión arterial. Los corticoides, ¿sí? Los inhaladores que se usan para descongestión nasal, para el asma, el uso de anticonceptivos. La terapia estrogénica más bien de reemplazo, ahora yo he visto que están dando como cremas que se aplican en la piel y eso no tiene mucho efecto. La eritropoyetina que se da para los renales crónicos y como ven, pues hay muchas causas que me pueden causar elevación de cifras tensionales, pueden determinar la elevación de las cifras. Esto ya hemos hablado. Y bien, ¿qué voy a dar para el tratamiento? Cambiamos el estilo de vida, es dieta, actividad física, dieta hiposódica de menos de 5 gramos por día, ¿de acuerdo? Y bueno, está bien establecido. Como ven, es indicación clase 1A. Evitar la ingesta de bebida alcohólica. Y bueno, dieta saludable, que ya le hemos hablado el otro día, mantener un buen peso corporal también. Y los fármacos disponibles para tratar la hipertensión son muchos, muchachos. Hay drogas que nosotros en el medio no tenemos, pero que uno lee en la literatura y de veras es muy amplio el stock de fármacos para tratar hipertensión arterial. Pero lo que dicen los expertos es no importa qué fármaco yo tenga para usar, lo importante es que baje las cifras tensionales. O sea, el grupo de fármacos que usamos nosotros, diuréticos, tiacídicos, de cajón, los tiacídicos, la hidroclorotiacida, también hay los tiacídicos símiles, que son la indapamida, la clortalidona, ¿bien? Tenemos los inhibidores de enzima convertidora, los priles, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, en fin. Tenemos los antagonistas cálcicos, los dihidropiridínicos tipo nifedipina o no dihidropiridínicos como el diltiazem, el verapamil. Los antagonistas del receptor de angiotensina, bloqueamos receptor AT1, los beta bloqueadores, y existen los bloqueantes alfa, que usamos poco, pero tienen indicación en hipertensión resistente. Acá ven una flecha que une los YECAs, inhibidores de enzima convertidora, con los ARAs. Es decir, que esa asociación jamás se da. Pero entonces, ¿qué droga le doy a mi paciente? Miren, lo que uno puede aprender es lo siguiente. Que si yo tengo una hipertensión arterial en un diabético, se sabe que los ARAs van muy bien en la insuficiencia renal crónica con hipertensión. Además que son nefroprotectores, por eso los nefrólogos lo usan de rutina. Y si la depuración de creatina es muy baja, en vez de tiacídico, lo que ellos usan es clortalidona o furosemida. Que los antagonistas cálcicos van muy bien en la hipertensión del anciano. Que si yo tengo un paciente
coronario, beta bloqueador con YECA es buena opción. Si tengo un paciente en falla, ya saben que para falla, beta bloqueador y YECA es una buena asociación. Bien, lo que deben saber es que YECAs y ARAs están proscritos en embarazadas hipertensas, en la famosa enfermedad hipertensiva del embarazo. Bien, entonces tenemos un arsenal muy grande de fármacos. No importa, como les decía, qué usar, lo importante es que yo baje la presión arterial de ese paciente. Obviamente que todas las drogas tienen sus efectos colaterales, así que si yo doy tiacídico, por ejemplo, puedo desencadenar una crisis de gota en mi paciente. Si doy beta bloqueador, puedo dar hiperreactividad bronquial. O, como ya he visto mucha gente que rota conmigo, beta bloqueador, el paciente viene lento. Pues. Muy bien. Entonces, de todos los fármacos, ustedes tienen que saber que tienen sus efectos indeseables. Y como enfatiza aquí, YECAs y ARAs no se puede dar en mujer embarazada. Las dosis, uno siempre comienza con dosis pequeña, puede llegar a la dosis tope, pero tengo que saber cuántas veces al día se administra. Entonces, algo que yo veo con mucha frecuencia, dice captopril me dan una vez al día. El captopril se puede dar de 2 a 3 veces al día, así que si yo le doy una vez al día, lo dejo muchas horas sin protección. Como ven, hay muchos priles y tengo que saber entonces con qué dosis mínima arranco y con qué dosis tope puedo alcanzar y cuál es el intervalo de administración de los fármacos. Tenemos también los sartanes, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 1, candesartán, irbesartán, losartán. Algunos son más potentes, como el olmesartán y el telmisartán. Bien, que se dan una vez al día. Y tenemos bloqueantes cálcicos y los bloqueantes alfa. Estos, la doxazosina es la que se comenzó a usar, pero de pronto salió una publicación que incrementaba la mortalidad, pero todavía tiene opción si necesito en hipertensión resistente. Pues bien, la hipertensión resistente está reportada como entre 12 a 15%. ¿Cuál es el concepto de hipertensión resistente? Dices, el paciente que necesita, ya tiene 3 drogas con mecanismos de acción diferentes, estás en la dosis tope y el paciente no consigue la meta de presión arterial que hemos estipulado. Muy bien. Pues, ¿cuál es la cuarta droga que puedo dar? Es espironolactona, de 25 a 50 miligramos al día. Bien. Pero si tiene falla renal y la depuración es menos de 30, debo sustituir por furosemida amitiacídico. Luego, en hipertensión resistente, felizmente son pocos los casos y aquí tienes obligación de investigar causas de hipertensión secundaria. Y bueno, ¿y qué es una crisis hipertensiva? Felizmente solo 1% de la población hipertensa. Bien, el criterio son las cifras, pero no solo las cifras. Tiene que haber, si tiene daño de órgano blanco, voy a hablar de emergencia hipertensiva. Si no hay daño agudo y progresivo de órgano blanco, es una urgencia. La urgencia, solo doy tratamiento oral y lo mando a casa. En la emergencia, el paciente tiene que quedarse hospitalizado. ¿Y cuáles son las evidencias de emergencia hipertensiva? La encefalopatía hipertensiva, que se caracteriza por cefalea, alteraciones visuales porque hay edema de papila, alteraciones en el nivel de conciencia. La disección aórtica, que es una emergencia en cardiología. El edema agudo de pulmón con falla ventricular izquierda aguda. Un accidente cerebrovascular, infarto o miocardio, la enfermedad hipertensiva y el embarazo. Muy bien.
Entonces, se reduce la presión 20 a 25% en la primera hora. ¿Qué droga usamos? Nitroprusiato, es sodio. Es una droga que la tienes que proteger de que no le caiga la luz solar porque inactiva el fármaco. Muy bien. Entonces, son fármacos endovenosos, se ajusta la dosis de acuerdo al peso del paciente. Y el nitroprusiato entonces se da de 0.25 a 10 microgramos por kilo minuto. En la disección además tengo que usar beta bloqueante endovenoso. Para edema agudo de pulmón ya saben, usamos diurético de asa, la furosemida más nitroprusiato de sodio. Y bueno, en infarto, nitroglicerina. En la enfermedad hipertensiva del embarazo se pone sulfato de magnesio en el suero. Y lo que usan los ginecólogos en mi hospital es nifedipino, o sea, un antagonista cálcico dihidropiridino. Pese a todos los esfuerzos, a veces no conseguimos bajar las cifras tensionales. Entonces hay una terapia alternativa que todavía en nuestra ciudad no se hace, que es la ablación de las arterias renales. Esta es una representación, está el riñoncito, su arteria naciendo de la aorta y hay como un enmarañado de líneas blancas en torno a la arteria renal, son nervios simpáticos que envuelven la arteria renal. Entonces nosotros metemos un catéter especial y quemamos, ¿sí? Se hace ablación de esos nervios simpáticos alrededor de la arteria renal y es entonces la denervación renal una opción para hipertensión resistente. Y también se está tomando este nuevo dispositivo, que es un varoreceptor, que lo ponen a nivel de la bifurcación de la carótida. Yo no lo he visto en paciente, tampoco he visto literatura nueva al respecto, pero lo vi publicado ahí y bueno. Lo que sí se hace es la denervación renal, el tratamiento intensivo con diferentes grupos farmacológicos y podemos conversar un poco con ustedes sobre dudas al respecto. A ver chicos, si tienen preguntas. Edgar, ¿no hay preguntas? Todos están yendo, estarán cansados y yo también, chicos. ¿Qué más? A ver. Entonces, lo importante son los objetivos que les planteo ahí. Hacer un diagnóstico certero de hipertensión arterial. Muy bien. Puedo recomendar mapa o monitoreo domiciliario con dispositivos validados y para hipertensión de la bata blanca, para hipertensión enmascarada, para ver la respuesta a mi tratamiento, para ver si está siendo efectivo, ¿no? Y para hipotensión ortostática también la puedo detectar. Luego estratifico el riesgo. Hay numerosas tablas, ya hablamos en la clase de dislipidemias. Y esa score me gusta mucho, ¿bien? Y ahí ustedes estratifican el riesgo del paciente. Si ya es una hipertensión estadio 3, desde la primera vez que yo lo veo, ya le arranco terapia farmacológica y todo el mundo recomienda por lo menos 2 fármacos que actúan a niveles diferentes y que se complementen, pues se sumen los efectos. Solamente las guías recomiendan para hipertensión estadio 1, ¿sí? Que no tenga factores de riesgo, considerando entonces bajo riesgo, que puedo usar medidas higiénico-dietéticas. Y luego observar para luego arrancar la terapia farmacológica. Respetar las contraindicaciones absolutas de los fármacos, especialmente en embarazadas ya. En el anciano, yo digo, al anciano yo lo trato como un bebé. Tengo que dosificar muy lentamente los fármacos. Ellos van mejor con antagonistas cálcicos.
Y entonces una asociación muy frecuente que usamos nosotros, por ejemplo, puede ser un YECA, un ARA, más antagonista cálcico tipo amlodipino, pero el amlodipino puede dar edema de miembros inferiores, ya me han llegado unos pacientes con las piernas enormes, edematizadas. Y entonces, pues hay que, como digo, no, a todos los pacientes no les cae bien todos los fármacos, hay que seleccionar específicamente qué usar. Si usas diuréticos en ancianos, alteraciones de electrolitos es algo muy frecuente. Muy bien. Si diagnosticamos un tumor suprarrenal, el feocromocitoma, por ejemplo, un adenoma renal como causa de hipertensión, tienen que ir a cirugía. Estenosis de arteria renal también se tiene que bypassar, o sea, angioplastía. Hay algo que se llama fibrodisplasia muscular, en que las arterias renales tienen imagen como en pila de monedas, que también es más frecuente en mujeres. La coartación la tenemos que arreglar. Muy bien. Entonces, es raro hipertensión secundaria, pero cuando debuta o muy joven o muy tardío, hay que pensar. Bien. Considerar el daño de órgano blanco de la hipertensión. Y si tiene daño de órgano blanco, el tratamiento tiene que arrancarse farmacológico, sin duda. Pero si yo doy tratamiento antihipertensivo, no esperar que en 1 o 2 días ya el paciente esté bien. Pues por lo menos unas 2 o 3 semanas para recién lograr algo de la meta que deseamos. Muy bien. ¿Preguntas? Dígame. Emergencia la crisis hipertensiva, he dicho Edgar que se divide en urgencia y emergencia. ¿De cuál me quieres hablar? Ya, emergencia hipertensiva es la que da un daño de órgano blanco en forma aguda y progresiva. ¿A cuál te refieres entonces? Ya. Depende de cuál es el daño de órgano blanco que tengo. Por ejemplo, si yo tengo una disección aórtica como consecuencia de la emergencia hipertensiva, tengo que bajar la presión a lo más bajo que pueda, ¿ya? Usamos beta bloqueador para disminuir la tensión que hay dentro de la pared de la aorta y usamos nitroprusiato. Lo más bajo posible sin perjudicar la perfusión de órganos nobles, es lo que dice. ¿Bien? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que es algo muy frecuente, ¿no? Y en el accidente cerebrovascular tienes que decir, ¿es isquémico o es hemorrágico? Los neurólogos en los isquémicos ahora están trombolizando, igual que nosotros trombolizamos los infartos agudos ST elevado. Entonces, para trombolisis dice, debo hasta 180, 105 para que puedan trombolizar los neurólogos. No se baja más de eso, porque si bajas más, en los ACVs hay una zona que se llama de penumbra. Es la zona que rodea al área del infarto. Si yo bajo mucho la presión, voy a aumentar la área del infarto a costas de área de penumbra. Entonces no se baja mucho. En ACV 20 a 25% en la primera hora, dice. Y si fuera hemorrágico, ahí sí es urgente, pero si es isquémico, a los días puedo ir obteniendo la meta estipulada, 130, 80 en gente menor de 65 años. Si yo tengo una embarazada, pues los ginecólogos son recontra acelerados, ¿no? Le ponen el sulfato de magnesio, están viendo que hay sufrimiento del bebé, le dan nifedipino, le dan de 10 miligramos, a la hora le vuelven a dar y apenas la presión esté en torno de 140, 130, ya la entran para hacer cesárea. Entonces, depende de cuál sea el problema. ¿De acuerdo, Edgar? ¿Cuál es el daño de órgano blanco que se está estableciendo? ¿Sí? ¿Me deja entender? Ok. ¿Algo más, chicos? Bueno, van pensando sus preguntas para el viernes. El viernes yo debo llegar 2:15, chicos. No tengo problema para la tarde, ¿ya?
Ahí los espero entonces el viernes. Si tienen preguntas, ya conversaremos, ¿sí? Buenas noches con todos. Que descansen. Adiós.